Hay criaturas que nacieron de antiguas leyendas, vampiros, hombres lobos o brujas. Han transformado parte del folclore prácticamente de todas las culturas. Sin embargo, de vez en cuando aparece algo diferente. Un fenómeno que no proviene de libros antiguos ni de mitologías olvidadas, sino de Internet. Durante los últimos 15 años, cientos de personas de distintos países han comenzado a describir exactamente la misma criatura. Lo extraño no es que aseguren haber visto algo desconocido. Lo inquietante es que lo describen prácticamente igual, incluso sin conocerse entre sí. Se le llaman Pale Crawler o simplemente el Crawler. No existe evidencia científica de que esta criatura sea real. Tampoco existe un registro oficial que confirme su existencia. Pero existe algo difícil de ignorar. Decenas de testimonios con patrones casi idénticos. Una figura totalmente blanca, extremidades demasiado largas, sin cabello y movimientos imposibles. Y casi siempre observados desde la oscuridad. Antes de continuar, es importante aclarar que los relatos que escucharás provienen de publicaciones realizadas en Internet por usuarios anónimos y no han podido verificarse de manera independiente. El objetivo de este video no es afirmar que estas criaturas existen, sino explorar por qué tantas personas describen exactamente lo mismo. La descripción más común habla de un ser extremadamente delgado, con una piel blanca o gris muy pálida. Sus brazos parecen demasiado largos para ser un humano, y sus piernas suelen doblarse de forma extraña. Muchos dicen que permanece inmóvil durante varios minutos, observando, como si esperara algo. Otros afirman que se mueve en 4 extremidades, con una velocidad imposible. Lo curioso es que este fenómeno comenzó a popularizarse mucho antes de que existieran herramientas modernas para crear videos falsos, y la mayoría de relatos eran simples textos, escritos en foros y comunidades de Internet, y algunos resultan difíciles de olvidar. El primero que te contaré ocurrió en Querétaro, México. La historia comenzó a circular hace algunos años en redes sociales. Nunca pudo comprobarse y tampoco existe una nota periodística que confirme lo sucedido. Sin embargo, quienes leyeron recuerdan los detalles con bastante precisión. El protagonista era un joven de 17 años. Aquella noche quería asistir a un concierto, pero su familia no le otorgó el permiso. Esperó a que todos se durmieran y decidió salir de su casa a escondidas. Conoció un atajo que atravesaba unos terrenos cubiertos de pastizales. El camino era oscuro, pero le permitiría llegar mucho más rápido. Mientras caminaba, algo llamó su atención. A unos metros del sendero había una figura completamente blanca. No estaba de pie y no parecía caminar. Estaba sentada en una posición fetal y había un póster cerca. Apenas le daba la luz. Al principio creyó que era una persona, pero cuando levantó la vista, notó que sus brazos eran demasiado largos. Sus piernas parecían doblarse de una forma antinatural y la cabeza permanecía completamente inmóvil. No gritó y no hizo ningún sonido. Simplemente estaba observando. El joven sintió un miedo tan inquietante que dio media vuelta y regresó corriendo a su casa. Jamás asistió a ese concierto. Y horas después ocurrió un accidente automovilístico cerca de ese mismo lugar. El vehículo impactó ese poste. Según el relato, personas viajaban en el auto. Una fue trasladada con heridas graves al hospital y la otra jamás apareció. Esto no se pudo confirmar si aquella desaparición ocurrió realmente.
Tampoco existe evidencia que relacione el accidente con la supuesta criatura, pero la historia continúa circulando precisamente porque deja una pregunta abierta. ¿Qué habría pasado si el joven hubiera seguido caminando? El segundo caso fue publicado por un usuario de Reddit que aseguró haber vivido una experiencia similar durante una madrugada en una zona boscosa de Estados Unidos. Regresaba a casa después del trabajo cuando decidió tomar un camino secundario para evitar el tráfico. Mientras conducía, vio algo al costado de la carretera. Pensó que era un venado. Redujo la velocidad. Entonces comprendió que aquello estaba completamente inmóvil. Era una figura blanca, muy delgado, con los brazos tan largos que casi tocaban el suelo. Lo más extraño era esa postura. Estaba agachado, abrazando sus propias piernas, como si permaneciera escondida de algo. Cuando el automóvil pasó frente a ella, la criatura levantó lentamente la cabeza. El conductor asegura que nunca olvidará aquellos ojos completamente negros. Aceleró sin mirar atrás. Durante varios kilómetros, él observaba el retrovisor, esperando verla correr detrás del vehículo, pero nunca apareció. Años después, encontró publicaciones donde otras personas describían exactamente la misma postura y la misma apariencia. Fue cuando descubrió el nombre que Internet le había dado a esas criaturas: Pale Crawlers. El tercer relato proviene de otra publicación ampliamente compartida en comunidades de experiencias paranormales. Una pareja acampaba cerca de un bosque cuando comenzó a escuchar pasos alrededor de la tienda durante la madrugada. Pensaron que era algún animal. Los sonidos continuaron durante varios minutos. Finalmente, decidieron mirar. A unos 20 metros, iluminada únicamente por la luz de la luna, había una figura completamente blanca. Era demasiado alta. Sus brazos parecían llegar hasta la rodilla. No hacía absolutamente ningún ruido. Simplemente permanecía observándolos. El hombre tomó una linterna y apuntó directamente hacia ella. Durante unos segundos, la criatura no pareció reaccionar. Y después comenzó a desplazarse, no caminando, sino apoyándose sobre las 4 extremidades con una velocidad que ambos describieron como imposible. En cuestiones de segundos, desapareció en los árboles. La pareja abandonó el campamento antes del amanecer y jamás regresaron a ese lugar. Historias como estas existen por cientos y te invito a que las busques para que lo confirmes también. Algunas claramente son ficción, otras podrían ser simples confusiones provocadas por la oscuridad, el miedo o animales vistos desde una mala perspectiva. Pero incluso aceptando esas explicaciones, permanece un detalle difícil de ignorar. ¿Por qué tantas personas describen exactamente el mismo aspecto? La psicología ofrece una posible respuesta. Cuando una imagen comienza a difundirse en Internet, otras personas pueden reinterpretar recuerdos vagos utilizando esta referencia. Un encuentro con un animal desconocido, una sombra o incluso una persona podría transformarse con el tiempo en algo mucho más aterrador. También existe el fenómeno conocido como pareidolia, donde el cerebro intenta encontrar patrones familiares incluso cuando la información visual es insuficiente. Sin embargo, algunos investigadores aficionados sostienen otra hipótesis, que todos estos relatos describen a la misma criatura, no un monstruo sobrenatural, sino una especie desconocida que evitaría el contacto con los seres humanos y viviría en bosques, montañas y zonas alejadas. No existe evidencia científica que respalde esta idea. Hasta el momento, no se ha encontrado un cuerpo
o restos biológicos o pruebas verificables que permitan afirmar que los Pale Crawlers existen. Y aún así, las historias siguen apareciendo en México, Estados Unidos, Canadá e Europa. Personas que jamás se conocieron terminan describiendo un ser blanco extremadamente delgado con brazos largos y una inquietante costumbre de permanecer inmóvil observando desde la oscuridad. Tal vez todo es una leyenda moderna nacida de internet. Tal vez el miedo haga que distintas personas imaginen cosas parecidas. O quizá, simplemente, todavía existen lugares donde el ser humano no es el único que observa. Y la próxima vez que conduzcas por una carretera solitaria, o camines junto a un terreno cubierto de pastizales durante la noche, tal vez te toque a ti. Y si eso ocurre, quizá lo mejor sea seguir caminando sin mirar atrás. Si te ha gustado esta sección del canal, quédate, suscríbete, coméntame si alguna vez has vivido algo similar, te leo en la caja de comentarios. Te ha hablado Cross Horror y te deseo muy buenas noches. Nos vemos hasta el próximo video.